señor Tito Díaz, coordinador subregional de la FAO para Mesoamérica, quien nos va a hablar de los servicios rurales en América Latina y en el mundo. El señor Díaz es médico veterinario y zootecnista de la Universidad de Tolima. En Colombia posee una maestría en producción animal de la Universidad Nacional de Colombia y un doctorado en ciencias animales del Iowa State University en Estados Unidos. Señor Díaz, por favor, nos acompañe. Muy bien. Muy buenos días a todas y a todos, los colegas de la FAO en Colombia, organizadores del evento, a todas las autoridades que nos acompañan hoy, señor viceministro de Agricultura de Costa Rica, los señores del Ministerio de Agricultura de Brasil, a todos los representantes de las instituciones que están aquí, de Colombia y de otros países, y un saludo muy especial a todos los representantes de las organizaciones de la sociedad civil que están acompañando este evento. En realidad, el tema siempre es para quién trabajamos. No trabajamos para nuestras instituciones, trabajamos para resolver y solucionar problemas de gente. Y un poco lo que yo voy a hacer aquí no es nada nuevo, pero sí enfatizar en algunos mensajes que consideramos importantes de esta mirada. ¿A partir de qué? A partir del desafío que el mundo ha hecho y el compromiso de los países a nivel del sistema de Naciones Unidas, y es erradicar el hambre y la pobreza al año 2030. ¿Y qué desafío tan grande? La pregunta es, ¿será posible? ¿Cómo hacemos? ¿Y qué rol tenemos cada uno de nosotros en ese desafío? Entonces, por eso, poco hablar de extensión rural y hablar de servicios rurales no es nuevo, pero sí hay un contexto que es distinto. Y eso es lo que nos debería a nosotros entonces impulsar un poco a buscar esos mecanismos innovadores. Es un poco lo que quiero hacer énfasis muy rápidamente, es las dimensiones de esa agenda, de 2030, de ese compromiso, el contexto y las brechas en los territorios rurales, o sea, un foco fuerte entendiendo la ruralidad, no solamente, sino esa conexión que hay con lo urbano, los servicios rurales, más allá de la extensión y de los servicios de asistencia técnica rural, y un foco es un gran desafío. Entonces, partimos de que en términos de la sociedad en general, representada en el sistema de Naciones Unidas, se han colocado estos desafíos y que se van a medir una serie de metas, pero sí hay unos principios orientadores de ese acuerdo, y es ahí entonces donde podemos ver el énfasis en las estrategias para ver si logramos esto. Entonces la primera mirada que me parece interesante resaltar es que aquí hay obligaciones equitativas para todos los países. Los ODM eran para los países en desarrollo, los ODS, la Agenda 2030 es para todos, de acuerdo con sus condiciones, de acuerdo con sus características. No estamos hablando solamente de los países en desarrollo, que es muy importante, pero sí, esa agenda da claramente la posibilidad de interactuar y de posicionar y de conectar el eslabón social con el eslabón económico y con el eslabón ambiental. Y ese es uno de los principios fundamentales del desarrollo sostenible. Y lo que vemos generalmente es que trabajamos aisladamente en cada uno de esos subsectores. Y ahí hay un tema importante, es decir, una mirada integral. Por eso cuando hablamos de servicios, no podemos quedarnos solamente en los servicios de extensión de asistencia técnica. Entendemos esa integralidad en el contexto del territorio. Son fundamentales, sí, pero entendemos entonces que hay también servicios sociales fundamentales si es que realmente queremos erradicar la pobreza extrema y el hambre. Por otro lado, esta agenda coloca en el centro el tema de la desigualdad, porque es que además de hablar de pobreza, la pobreza va acompañada de unas grandes desigualdades, y eso también implica estrategias diferenciales si es que queremos resolver los problemas. O sea que no es una constante. Hay elementos claves para poder avanzar.
atraviesa, dijéramos, en el marco de esa agenda, los temas de género, la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, un tema central, con una sustentación científica y también empírica del por qué ese énfasis, como lo decía la señora representante del Ministerio en Colombia. Pero tal vez agregados esos 17 objetivos tienen un imperativo ético, que es la reducción de pobreza, pero no a cualquier costo y no de cualquier forma, sino obviamente mejorando los niveles de productividad, pero también con dignidad. Es decir, estamos hablando no de mejorar la productividad y la rentabilidad con mano de obra barata para ser competitivos en el exterior. Estamos hablando de mejorar productividad con trabajo digno, con protección social, con servicios de educación y de salud. Es la única manera que los territorios, esto conectado, puede realmente resolver el tema. Y no es solamente desde la agricultura. Y, por supuesto, en esta agenda se establecen vínculos entre la paz, la seguridad, los derechos y el desarrollo, es decir, de alguna manera es holística. Y eso, claro, eso hace parte, digamos, de las discusiones de los propios policy makers en el sistema de Naciones Unidas. Y hay una visión compartida por 186, 190 naciones del mundo, con ese enfoque. Países desarrollados y países no desarrollados. En los países desarrollados también hay esos bolsones de vulnerabilidad y de miseria. Entonces, no dejar a nadie atrás implica una mirada distinta. Pero, ok, uno diría, claro, esos fueron los policy makers, esos fueron las personas que están allá en la política tomando decisiones públicas, y eso se puede votar como discurso. Veamos qué piensa el sector económico mundial. El foro económico mundial es donde se mueven, digamos, las grandes empresas, el sector privado. ¿Y cómo analizan ellos en este estudio que les estoy presentando aquí 29 riesgos a nivel global y cómo están entrelazados? Para que veamos entonces por qué estamos hablando nosotros de integralidad de una agenda para el desarrollo. No es solamente desde la política pública, sino que también el sector privado ve aquí elementos interesantes de la comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Claro, hoy tenemos todos los riesgos ambientales, por ejemplo, todos hablamos de los impactos del cambio climático sobre las economías y obviamente muy fuerte sobre el sector agrícola, que depende de esos recursos naturales que se ven afectados, ¿cierto? Pero ¿qué es lo interesante? Es no mirar aisladamente esa política ambiental, porque hay unas conexiones muy fuertes con la política económica y con la política social. Si no resolvemos estos temas, ¿no es cierto?, que están acá cada vez mayores los eventos extremos, etcétera, etcétera, si no somos capaces de avanzar en temas de adaptación, seguramente ustedes ven la conexión aquí clásica. No siempre, se entiende así. Pero aquí el tema del agua y el tema de los alimentos no está planteado desde la agricultura. Está planteado como crisis social. Los rojos son elementos de los riesgos sociales. Es decir, los temas ambientales conectados totalmente con una agenda social y con una posibilidad de riesgo social. Con riesgos de inestabilidad en muchos países. Con riesgos de migración. O sea que la agenda para el desarrollo de los territorios tiene que ser integral. En concreto. La pregunta aquí, lo que vamos a ver es cómo. Y miren aquí cómo también se entrelaza esto con los temas de empleo, de subempleo y de desempleo. O sea, o lo miramos así o seguimos trabajando en ciclos. Y eso lo está pensando el sector privado. Entonces, para ir conectando con los temas rurales, si aún reconocemos que la mayor proporción de personas afectadas por el hambre y la pobreza extrema viven en zonas rurales, ese marco de los objetivos de desarrollo sostenible, con esa mirada de enfoque de derechos, de género, de desigualdad, tendría un escenario en esos territorios, una expresión, y uno diría que el éxito del logro de esas metas dependería fundamentalmente entonces de articulación de políticas. Articulación de políticas. ¿De qué? Políticas sociales.
generalmente las olvidamos cuando hablamos de territorio. Políticas de protección social, políticas agropecuarias, por supuesto, políticas alimentarias, que no necesariamente son iguales a las políticas agrícolas. Políticas agroambientales bajo un enfoque de ¿qué? De derechos y de inclusión social a nivel del territorio. Es decir, ahí vuelve a tener una relevancia política, económica, los territorios rurales. Vuelve a tenerla, con todos sus elementos. Porque lo que está claro es que el crecimiento económico no ha sido suficiente para responder a esos niveles de desarrollo con equidad. La agricultura, que es la que en general ocupa a mucha gente cuando hablamos de lo rural. La agricultura ha crecido por encima del promedio mundial en América Latina. Y obviamente se ha avanzado en la erradicación de pobreza. Pero todavía, en muchos de esos territorios rurales que han sido exitosos en crecimiento económico, tenemos unos niveles de pobreza altísimos, unos niveles de inseguridad alimentaria altísimos. Entonces, pero además tenemos esos niveles de desigualdad y tenemos unos índices de Gini por encima de 0.50 tanto en género como en tenencia de tierras. Entonces, ¿qué podemos hacer en términos de políticas de desarrollo sostenible, rural sostenible o territorial, cuando hablamos de índices de Gini de tierras del 0.72? Pues tiene que estar claramente un marco de política pública que aborde esos temas. Entonces, aquí me voy a tomar la libertad de hablar un poco de la región por la cual estoy ahora, con la región con la que estoy trabajando ahora. Como colombiano me siento muy orgulloso de estar aquí en mi país otra vez, después de 12 años que salí de aquí, y estuve 10 años, dijéramos, más en el área técnica, a nivel de la región, y ahora estoy acompañando las políticas públicas de los países de Mesoamérica, México, Centroamérica y el Caribe Hispano, República Dominicana y Cuba. Pero lo que es interesante entonces es contextualizar ese marco de política pública bajo las condiciones concretas, porque no hay recetas únicas ni hay contextos iguales. El caso de Colombia puede ser totalmente diferente al caso de Brasil o al caso de Guatemala. Entonces, esa contextualización es importante, pero hay elementos comunes, La pobreza rural es el doble de la pobreza urbana y en esta región mesoamericana coexiste la desnutrición por malnutrición. Entonces, si el reto es erradicar pobreza extrema y hambre, habrá que pensar claramente en eso. Entonces, si el foco es lo rural, tenemos que hablar en términos de transformación. Y eso implica un marco de políticas públicas. En muchos casos, el aprendizaje de las agencias de cooperación es que hemos estado apoyando programas o proyectitis, como decía Rafael, que no necesariamente están conectados o soportados por una política pública. Entonces se acabó el proyecto de cooperación y no pasó nada en términos de largo plazo. Entonces, por eso, hoy en día, dijéramos, el trabajo nuestro, el trabajo de FAO, es mucho más acompañar ese marco de política pública y no entrar a sustituir las responsabilidades que tienen las propias instituciones de cada uno de los países. Ellos son los responsables del desarrollo, ellos son los responsables de los servicios, no somos nosotros. Pero sí acompañamos el hecho de que haya un marco de política pública que facilite y que priorice recursos para esas prioridades. Pero además, algo que no se considera siempre importante es estos elementos que comienzan a ser, dijéramos, el corazón de lo que puede ser el impacto de una estrategia de desarrollo. La coordinación y el diálogo, pero no el diálogo por el diálogo. Y si algo estamos haciendo en Mesoamérica, y me gusta mucho que aquí nos acompañen las comunidades indígenas con las que trabajamos, los agricultores familiares con los que trabajamos, es facilitar los espacios de diálogo entre los gobiernos, las comunidades, los productores, el sector privado, la academia. Es ahí, desde la misma construcción de las políticas, que también cambia, ya no es una cosa que viene desde arriba, sino que se construye desde abajo. Entonces, aquí hay elementos centrales, no son nuevos, pero sí es un enfoque, es una forma de abordarlo, y ahí es donde quiero yo hacer el énfasis. Reconocer, por ejemplo, que si estamos hablando de territorios rurales, si estamos hablando de que el crecimiento de la agricultura per se no ha respondido a esos factores de desarrollo
y de inclusión es posible porque haya quedado mucha gente que trabaja en agricultura por fuera de ese marco de política pública. Es posible que en los 10 últimos años los países de América Latina tuvieran una visión de exportación y dejaron atrás a aquellos que no eran exportadores, aquellos que no podían pertenecer a una cadena productiva. Entonces, hay elementos concretos aquí, entonces, centrado en esto, por ejemplo, ¿no? El fortalecimiento de los vínculos rurales y urbanos, porque hoy cada vez esa separación entre lo urbano y lo rural es menor. Entonces, por eso hablamos ya de territorios con comunidades que están articuladas y que ahí hay elementos importantes para ese desarrollo de esos territorios. Pero también hay un foco muy claro, más allá de esto, de los sistemas agroalimentarios sostenibles e inclusivos. Es que cuando hablamos nosotros de cadenas productivas, y entonces pusimos la cadena cárnica, la cadena láctea, la cadena de las hortalizas, y comenzamos a encontrar desde el punto de vista de la organización y de la gobernanza quienes participan en esas instancias, y entonces se requería cierto nivel de escala. Entonces aquellos productores que eran diversos, pequeños productores, que tenían un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto, quedaban por fuera de las cadenas productivas, quedaban por fuera de las decisiones de política pública para estimular el desarrollo. Entonces hoy, bajo ese contexto de ODS, de 2030, de no dejar a nadie atrás, esos productores diversos, esos productores pequeños, esos tienen la mayor relevancia en esto, en el desarrollo local, no necesariamente en los grandes volúmenes, en las grandes escalas, ¿no es cierto? Pero sí en crear un entorno favorable en esos niveles locales. Entonces ahí hay elementos, y todo por supuesto pasa por un fortalecimiento de capacidades de instituciones locales. Hoy los procesos de descentralización cada vez son mayores, pero se dan desde la política, pero no se fortalecen las capacidades a quienes se les están dando esa responsabilidad de asumir en lo local. Y ahí hay elementos entonces que rompen con la política. Todo el tema de las organizaciones en los territorios. No se trata de trabajar solamente con los productores que hoy están organizados, se trata como responsabilidad del Estado de organizarlos para que esos servicios y esos bienes públicos con los cuales trabaja el Estado puedan llegar eficientemente. Pero generalmente decimos, no, vamos a trabajar con los organizados. No, la responsabilidad es ayudémonos a organizarse. Esa es parte de la responsabilidad pública. El acceso a la tierra, ya lo comenté al principio. Y por supuesto, hoy nos movemos en una agenda de incertidumbre por diferentes riesgos, desde las ambientales, sociales, conflictos, etc. Entonces, ese es entorno, pero ese entorno tiene que estar soportado por un marco de política pública y que se construye de una manera diferente. Ese es el mensaje. Y que deberíamos tener entonces incidencia y capacidad de participar en eso. Entonces, un poco viendo el tema, como les decía, entonces, ¿de qué servicios estamos hablando? ¿Y con qué características? Con ese enfoque de reducción de pobreza extrema y de eliminación del hambre. No de crecimiento económico, no de riqueza esperando que después haya spillover, que puedan caer las goticas de ese crecimiento sobre la población que más lo necesita. No, estamos hablando entonces aquí de servicios rurales, pero donde entran los servicios sociales, los técnicos y los financieros, por supuesto. Entonces, tenemos que hablar aquí claramente de algunos servicios de esos, pero que están articulados. ¿Para qué? Para la inclusión social y económica de esos agricultores y de esas comunidades. Porque en las comunidades hay agricultores, pero también hay otros medios de vida más allá de la en esos territorios rurales. Y hay que reconocerlos. Entonces, ¿y tiene que promover qué? Y ahí es un tema central, y bueno, podemos entrar a explicar qué es innovación social. De pronto no está el tiempo aquí, pero sí esos niveles de organización, ¿no es cierto?, entre los diferentes actores, de tal manera que tengan la capacidad de incidir en lo que se está haciendo, ¿no es cierto?, de entrelazarse, de vincularse, para poder llegar a esto. Entonces aquí también hay algunos elementos de referencia para el tipo de servicios, por lo que estamos hablando, porque el tema es erradicar hambre y pobreza extrema. No nos están diciendo crezcamos económicamente y que ahí hacemos, con esa política podemos hacer desarrollo, no, nos están diciendo empoderemos la gente. Y entonces eso implica oportunidades, por ejemplo, para los jóvenes. Ahorita vemos por qué. Empoderamiento económico de las mujeres. Las cifras son contundentes. En todos los países de América Latina y en los países de la región en la que ahora estoy trabajando, el porcentaje de mujeres cabeza de hogar en territorios rurales es altísimo, es por encima del 60%.
las organizaciones, sigo insistiendo, el acceso a mercados, pero no a cualquier tipo de mercados. Es que antes era entonces cómo estas organizaciones de la agricultura familiar pueden encadenarse con los productores grandes para poder llegar y entonces supeditados a ciertas condiciones, etcétera, ¿no? Puede haber mercados y la construcción social de mercados se vuelve un tema importante y los mercados institucionales se vuelven importantes. Entonces, no es que el mercado sea un tabú, es qué tipo de mercado y cómo lo estamos haciendo. Esos son temas que tienen que ver con servicios rurales y no son una carga, no son una constante, dependen de un contexto. Y por supuesto, gran parte de estos temas y de la falla, dijéramos, en muchos servicios está en no reconocer estos temas de tradición y de valores culturales que son fundamentales. Nosotros trabajamos, por supuesto, con las comunidades indígenas, con los pueblos indígenas, trabajamos con las comunidades afrodescendientes. Claramente, no es lo mismo trabajar con personas, dijéramos, con agricultores que no tienen ese background, dijéramos que por alguna razón migraron de la ciudad al campo, en épocas inclusive por la violencia, con aquellos que tienen un arraigo, dijéramos, desde el punto de vista de sus pueblos y de su cosmovisión. Entonces no estamos hablando de nada nuevo, no hay una receta, es clarísimo la importancia de la asistencia técnica y la extensión rural, ¿cierto? Pero desafortunadamente ha estado muy vinculada solamente al desarrollo agropecuario, ¿no? Pero cuando hablamos de desarrollo rural y de territorios, con esa visión que estamos hablando, por supuesto que hay que engranar estos otros servicios ahí. No sustituyen, pero sí, ¿cierto?, se articulan y se engranan de una manera clara, de una manera definida. Entonces, si hablamos de servicios rurales, y como digo, pueden ser muchos, múltiples, es reconocer el contexto para poder decir de qué servicio estamos hablando. Entonces, en el caso centroamericano, que son con los países que yo estoy trabajando ahora, este contexto es muy importante. Mira, 45 millones de habitantes, casi el 50% viven en pobreza, o sea, 21 millones, y 8 millones en pobreza extrema. Pobreza con altos niveles de desigualdad, o sea que es común aquí. Pero mira esto, las tasas de desempleo de mujeres es casi el doble que la tasa de desempleo de hombres. Entonces, ¿servicios rurales para quiénes? Si queremos realmente cumplir con esas metas de los ODS, ¿una CAM? ¿O hay políticas diferenciadas y servicios diferenciados para poder atacar el problema? Entonces, ese es el contexto. ¿Y por qué los jóvenes? Porque mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esta región centroamericana? Que todavía, pero eso es transitorio, hay un bono demográfico, es decir, todavía es mayor la proporción de gente que puede entrar en la vida productiva que los viejitos, ¿no es cierto? O sea que todavía esa región tiene esa gran ventaja. Entonces, ¿por qué no? Que es diferente a otras regiones donde ya el nivel de envejecimiento es mayor. Entonces, los servicios tienen que ser distintos. Y los clientes de esos servicios son distintos. Y la gestión que hacemos es distinta. Pero hay que reconocer ese contexto. Y luego hablamos ya, no necesariamente de que esos 21 millones de pobres están solamente con una pobreza por ingresos, que era lo que se medía tradicionalmente. Hay una pobreza multidimensional y unas carencias específicas que tienen que ver entonces con el abordaje de los servicios rurales de lo que estamos hablando. Entonces, es un poco eso, es decir, el tema no es que la definición es nueva, sino que el contexto y el objetivo que tenemos es mucho más claro y mucho más definido. Igual, entonces, el otro gran objetivo de la Agenda 2030 es erradicar el hambre. El hambre que está medida fundamentalmente, ¿cierto?, con un modelo estadístico, una distribución probabilística, que es qué personas de una población X, la probabilidad de tener una persona que esté por debajo de sus requerimientos para llevar una vida sana. Entonces, luego se multiplica por el número de la población. Sin embargo, ha sido el indicador, ¿no es cierto?, que todavía a nivel mundial se reconoce para medir hambre. O sea, aquellas poblaciones, aquellos individuos que no tienen la posibilidad de consumir los alimentos suficientes para llenar los requerimientos mínimos de mantenimiento. Es eso. Y todavía en América Latina tenemos 34 millones. Pero además de eso es gente ahora que además, pero que no siempre se reconoce en la política misma ambiental. Eso es el tema de los mecanismos financieros y la transferencia de riesgos por seguros. ¿Cuál es la mayor vulnerabilidad de los agricultores familiares al cambio climático? Es que no tienen acceso a un seguro. Entonces cualquier choque
¿no es cierto?, de un evento extremo que va a ser difícil evitarlo. Los eventos extremos van a seguir, así hagamos un esfuerzo como sociedad importante, van a seguir, pero el impacto de esos eventos extremos, si hay unas políticas claras de protección, de seguros, etcétera, es distinto. Entonces la política tiene que reconocer esos elementos. Y aquí surge el otro elemento fundamental en términos del desarrollo de los territorios. Y es esta intersección, este espacio tan importante, ¿no es cierto?, entre esas políticas de desarrollo social, de bienes públicos, la salud, la educación, de desarrollo económico, obviamente, ¿no es cierto?, la macroeconomía, las políticas, el comercio, la agricultura, y el tema de los programas humanitarios. Pero aquí, en esa intersección, ¿no?, se muestran claramente elementos que han facilitado, por ejemplo, en el caso de Brasil, muchos de la salida de la pobreza de mucha gente. O sea, articular las políticas agropecuarias, las políticas ambientales con las políticas sociales en territorios es fundamental. Y aún con sistemas de protección para esa gente que todavía no alcanza, dijéramos, porque ese es el otro tema. Gran parte de la exclusión social y productiva se ha dado precisamente por esos niveles de escala. Ah, no, lo que pasa es que no tiene para respaldar el crédito. Ah, no, lo que pasa es que no tiene el título de tierra. Ah, entonces se ha quedado por fuera de esos servicios. Así de sencillo. Entonces, aquí hay unos elementos, como por ejemplo, un programa de alimentación escolar, que es una política de protección social, que en algunos casos es manejada por el Ministerio de Desarrollo Social y otros por el Ministerio de Educación, puede ya ser un elemento importante para vincular, por ejemplo, agricultura, para vincular a agricultores familiares proveedores de esos programas de alimentación escolar, etc. Como los programas humanitarios, cuando sean estas crisis, en lugar, ¿no es cierto?, de hacer una importación masiva de alimentos, etcétera, se reconoce que hay otros territorios que no sufrieron el impacto y podían ser proveedores de muchas cosas. Es decir, aprovechar eso con una mirada distinta. En el tema de la relación entre lo urbano y lo rural, que me parece fundamental, lo que estamos diciendo es que los polos de desarrollo ahorita están cambiando. Y no solamente para detener entonces, con la idea que teníamos anteriormente de que cómo retenemos a la gente en el campo, porque es que el campo se está quedando solo, porque quedaron los viejitos, ¿no es cierto?, sino que ya hay una cantidad de poblaciones pequeñas que pueden convertirse realmente en un polo de desarrollo. Y aquella gente que salió hace muchos años a las ciudades, a estas bolas de cemento, quisiera volver al campo, pero no necesariamente por los términos de productividad agrícola, quisieran volver por los términos de calidad de vida, de respirar un aire distinto. Son elementos para la política, son elementos. La descentralización, las brechas, las organizaciones y la sinergia entre las inversiones. Entonces, inversión y financiamiento están en el eje de cualquier cosa, independientemente del servicio que pensemos. Si no hay claramente una decisión política, esa voluntad política tiene que traducirse en inversión, en financiamiento. De lo contrario, el discurso. Y aquí arranca por un tema fundamental, ¿no es cierto?, fortalecer esas capacidades en esos niveles, y aprovechar mucho esas plataformas. Sigue siendo fundamental la investigación, el desarrollo y la innovación, el aprovechamiento de los naturales, pero ¿para qué? ¿Y para quiénes? Porque es que también en muchos casos los servicios, cuando se miran solamente de la rentabilidad privada, los servicios tienen un nivel de escala. Entonces, claro, aquellos territorios que están más alejados, aquellos territorios que tienen poblaciones más dispersas, son aquellos territorios donde realmente se concentra la pobreza, pero no van a llegar los servicios porque los servicios están mirados desde la rentabilidad privada. Entonces ahí hay una responsabilidad también pública. Y es esa la mirada que hay que hacer. Y hay que mirarla. Entonces la innovación no solamente para que todos tengamos un teléfono inteligente, sino para que ese teléfono inteligente, que hoy están todos, ¿no es cierto?, pueda aplicarse en una plataforma de servicios y no tenga que un campesino perder 2-3 horas para llegar al centro, al servicio agrícola o ganadero, a decir que tiene un problema, sino que pueda, sin necesidad de perder eso en medio día de su trabajo, que es valioso, tener acceso a ese servicio a través de una tecnología de esta. Y los mecanismos financieros innovadores que no tenemos tiempo hoy para eso. La interseccionalidad entonces está a la vista. No voy a detenerme aquí, pero lo que estoy diciendo es que hay cosas concretas. Cuando tú pones en el centro un programa de escuelas rurales, ojo, escuelas, alimentación escolar,
Tú ahí puedes vincular al Ministerio de Educación, al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Agricultura tranquilamente en el marco de un programa en un territorio. ¿Cuántas escuelas hoy tienen programas de alimentación escolar y cuántas están realmente interactuando? Entonces, pero tiene que haber, claro, infraestructura básica, etcétera, etcétera. Vamos a tener aquí. Al final, y redondeando un poco este tema, son cómo se toman las decisiones y quiénes participan y quiénes inciden realmente en lo que se va a hacer. Entonces, hay un rol fundamental del sector público, hay un rol fundamental del sector privado. Es que nadie está diciendo que la responsabilidad es única y exclusivamente del sector público, del gobierno. No. De hecho, en el nuevo contexto, dijeron, muchas de las organizaciones de la sociedad civil hoy han asumido unas responsabilidades, por ejemplo, muy interesantes en términos de mecanismos financieros innovadores. Hay unas cajas rurales, hay unas experiencias en el caso de Mesoamérica, por ejemplo, fundamentales, donde ellos han sustituido inclusive responsabilidades del propio sector público, ¿no? ¿Pero qué? A partir de un proceso de organización. Entonces, hay que fortalecer, como decía, estas organizaciones. ¿Para qué? Pero no solamente sino para que pueda haber incidencia. Si las organizaciones no tienen incidencia en la política pública, no. Pero es una responsabilidad del propio sector público de que esto sea fuerte, nos conviene a todos, ¿no es cierto? El empoderamiento de los gobiernos locales es fundamental. Y aquí, finalmente, desde el rol nuestro, como decía, el rol nuestro no es sustituir las responsabilidades de las instituciones nacionales. El rol nuestro es facilitar ese diálogo, porque es importante, es un actor neutral, y facilitar, dijéramos, una cooperación técnica de cierto nivel, traer estas experiencias de una región a otra. Ese diálogo no son recetas, es cómo a partir de ese intercambio se pueden generar para un contexto especial elementos referenciales y sobre todo también apoyar en esa movilización de recursos. Ese es el rol nuestro como organización. Entonces, por eso termino. Es eso, no es nada nuevo en el punto del qué, pero sí es muy nuevo, o no nuevo, es muy innovador en el cómo. El éxito está en el cómo. Podemos ponerle los nombres que queramos, pero si no reconocemos a qué meta le estamos apuntando, quiénes son el objetivo de la política pública y por qué, va a ser muy difícil que cualquier servicio que diseñemos tenga el impacto que queremos y la sostenibilidad que queremos. Entonces, aquí es eso, esa nueva mirada de los servicios para la erradicación del hambre y la pobreza en un contexto de cambio climático. Eso es lo que tenemos. Ahora es el cómo, y por eso es lo que ustedes van a mostrar hoy, que seguramente mucho de esto lo están haciendo ya, pero lo que es claro es que si queremos, como se van a medir las metas, tenemos que demostrar, y para que eso sea así, para que podamos medir esas metas, tiene que haber escala de los programas. Es decir, no nos podemos quedar con los proyectitos, con los piloticos, sino que tiene que haber una escala país, una escala territorio, una escala importante para que se muevan esos indicadores sociales, económicos y ambientales. Muchas gracias.